Hola de nuevo, chicos. En el vídeo de hoy vamos a aprender las partes de una oración. Tenéis que saber que todas las oraciones están formadas por dos partes, que son el sujeto y el predicado. En esta ocasión nos vamos a centrar en la primera de las partes, lo que es lo mismo en el sujeto. ¿Cómo podemos identificar el sujeto de una oración? Pues mirad, tenemos que seguir dos pasos. El primer paso sería buscar el verbo de la oración y una vez que lo hayamos encontrado, tenemos que preguntarle a ese verbo quién o quiénes. Por ejemplo, en la oración, María cantaba una canción. Primer paso, chicos, tenemos que buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo de esa oración? Efectivamente es cantaba, ¿vale? Pues ahora tenemos que preguntar quién o quiénes, como en este caso es cantaba, ¿quién cantaba? La respuesta sería María, ¿no? Pues entonces María es el sujeto y todo lo demás, cantaba una canción, sería el predicado. Otro ejemplo, la policía detuvo al ladrón en la calle. Seguimos los mismos pasos, chicos. Buscamos el verbo, que en este caso es detuvo. ¿Quién detuvo al ladrón en la calle? La policía. Por tanto, la policía es el sujeto y todo lo demás sería el predicado. Cosas que tenemos que tener en cuenta, chicos. Primero, el sujeto no siempre está al principio de la oración, ¿vale? Si retrocedo un segundín, si os dais cuenta, en los dos ejemplos que hemos visto, el sujeto estaba al principio, ¿vale? Y es verdad que la mayoría de oraciones suele presentarse así, pero no tenéis que acostumbrar a esto porque no siempre va a estar al principio. A veces, como por ejemplo en esta oración, dice los lunes Lucas va a baloncesto. Verbo, va. ¿Quién va los lunes a baloncesto? Lucas. Lucas es el sujeto y todo lo demás es el predicado. Si os dais cuenta, el sujeto ahí no está al principio, sino que está en mitad de la oración, en medio, ¿vale? O también, en este ejemplo, por la mañana cantan los pájaros, seguimos los mismos pasos, buscamos el verbo, que en este caso es cantan. ¿Quiénes cantan por la mañana? Los pájaros. Los pájaros sería el sujeto y todo lo demás predicado. Si os fijáis en esta oración, está al final el sujeto, ¿vale? Así que lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y no siempre señalar el principio de la oración como sujeto y el resto como predicado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, a veces el sujeto no está ni al principio, ni en medio, ni al final, sino que no aparece directamente en la oración. En estos casos, este tipo de sujeto se llama sujeto elíptico. ¿Y cómo podemos saber cuál es? Pues muy fácil, no aparece directamente, pero se puede sobreentender. Por ejemplo, en la oración, fuimos de vacaciones a Irlanda. Buscamos el verbo, que en este caso es fuimos. ¿Quiénes fuimos de vacaciones a Irlanda? ¿Quiénes fuimos? Nosotros, ¿vale? No podemos decir yo fuimos ni tú fuimos. Nosotros fuimos. Por tanto, nosotros sería el sujeto elíptico, ¿vale? Ponemos elíptico porque no aparecía en la oración. Y todo lo demás sería el predicado. Otro ejemplo, aprobé el examen de matemáticas. Buscamos el verbo, que es aprobé. ¿Quién aprobé el examen de matemáticas? Yo aprobé. Pues el sujeto sería yo y todo lo demás sería el predicado. Por otra parte, chicos, podemos encontrar distintos tipos de sujetos, ¿vale? El sujeto puede estar compuesto por un nombre, por ejemplo, Juan escribió una bonita historia. En este caso, ¿quién escribió una bonita historia? Juan, ¿vale? Juan es el sujeto y es un nombre, un sustantivo, ¿vale? Pero no siempre va a ser así. También puede ser un pronombre. Por ejemplo, ellos compraron un coche. Como el verbo es compraron, ¿quiénes compraron un coche? Ellos, ¿vale? En este caso, ellos sería el sujeto y es un pronombre personal. Y luego también tenemos el caso más complejo, que es cuando la oración, el sujeto de la oración, está compuesto por un grupo nominal. Esto es, en vez de una sola palabra, como en los ejemplos anteriores, que solamente teníamos Juan, una palabra, o ellos, una palabra, aquí van a aparecer más de una palabra en el sujeto. Por ejemplo, mi nueva vecina es muy amable. ¿Quién es muy amable? Mi nueva vecina. Todo eso, esas tres palabras, serían el sujeto. Tenéis que tener en cuenta que siempre en el sujeto vamos a tener una palabra que va a ser la más importante y es la que se le llama núcleo, ¿vale? Núcleo del sujeto. Entonces, cuando el sujeto es un nombre, como en el ejemplo anterior, Juan escribió una bonita historia, lo tenemos fácil, ¿vale? Como el sujeto solamente es una palabra, Juan, pues el núcleo va a ser
esa única palabra que tenemos. Lo mismo ocurre cuando es un pronombre, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ellos compraron un coche, pasaría exactamente lo mismo. El sujeto es una única palabra, así que el núcleo tiene que ser esa palabra, que en este caso es ellos. ¿Pero qué pasa cuando tenemos un grupo nominal? Pues mirad, si vamos al ejemplo anterior, mi nueva vecina es muy amable, tenemos tres palabras en el sujeto. Mi, nueva y vecina. El núcleo del sujeto siempre va a ser el sustantivo, ¿vale? Mi es un determinante, nueva es un adjetivo y el sustantivo es vecina, con lo cual, en este caso, el núcleo del sujeto sería vecina. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que hayáis entendido bien lo que es el sujeto y cómo identificar el núcleo. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo.